Esto es de ahora. No, no es de ahora. Lo que sucedió ahí es muy probable que haya situaciones de ahora que tu inconsciente está reviviendo, que en algún momento lo has vivido, ¿sí? Entonces se activan. Entonces vos decís, pero hoy me dio el síntoma, no me dio la otra vez. No, la otra vez no te dio. Porque muchas veces el impacto del shock no genera síntomas. Lo que hace el impacto del shock es dejar la pista, el riel. Por eso se llama riel o pista. El camino, ¿me entendés? Para que cuando te vuelva a pasar, el cerebro diga, ah, ya hay un camino marcado, esto ya pasó. ¿Me entendés? Sí. Es peligroso. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Tu cerebro te dice, alerta, 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 peligro. Y se activa, ¿sí? Entonces, por ahí esa situación completa, tal cual fue, no es lo que vos viviste. Pero sí hay escenas que sí comparó tu cerebro y dijo, es igual, ¿sí? Como por ejemplo los gritos, por ejemplo, ¿me entendés? Los gritos, la desvalorización, el insulto. Por ahí de pequeña te decían, no podés, sos un inútil, no servís para nada. Y por ahí en esa situación, en esa discusión, la persona dijo, ah, pero sos un inútil. Y vos ya te... Y vos te quedó. ¿Me entendés? Herviste como si fuese algo que... ¿Me entendés? ¿Por qué me enojé? Y te enojaste no por ese inútil que te dijo en ese momento. Te enojaste porque hay una memoria guardada. Dolorosa. ¿Me explico? Sí, claro. Y que uno reacciona, a veces reacciona ante lo más insulso. De decir, me movieron el vaso del lugar. Y un escándalo porque te movieron el vaso del lugar. No es que te movieron el vaso del lugar. Eso implica un montón de cosas detrás. Que no te tuvieron en cuenta, que no le importa lo que vos hacés, que dejas las cosas en su lugar y nadie te las respeta. Entonces entra un montón de factores a jugar acá que no son del momento. Son los que están en la pista, en el riel. Claro. Que tu cerebro los tomó como, digamos, como marcadores. ¿Para qué? Para que cuando algo te suceda, tu sistema se ponga en alerta enseguida. ¿Sí? Y reaccione, obviamente, ante determinadas situaciones. Claro. Por eso a veces, cuando decimos nosotros, cuando la persona grita, insulta, se enoja, no es hacia vos. Esa es la situación que está atravesando. Lo que pasa es que a veces nosotros lo hacemos propio. Ese es el tema. Y empezamos, mirá cómo me gritó, mirá cómo me dijo, mirá cómo me marcó, mirá cómo me pegó. Y en realidad la persona dijo, marcó, hizo, pegó, pero no nosotros. ¿Se entiende? Sí. A la situación que atravesó, ¿sí? Por eso digo, es muy interesante el tema cuando se comprende. Cuando vos entendés de base qué es lo que está pasando, ahí está, estoy aceptando los compañeros que van entrando, y entendés cómo... Hola, Olguis, ¿cómo va? Y entendés cómo es la situación, vas a poder desprogramar. O sea, nosotros decimos hackear nuestro cerebro, para que esa situación no se vuelva a vivir. Claro. ¿Sí? Porque esa es la realidad. Revivimos situaciones que en su momento pasaron desapercibidas para lo biológico, pero muy, muy resentidas por nuestro sistema biológico, por digamos, por nuestro sistema nervioso, ¿sí? Que lo que hizo fue engramar toda esa vivencia y dijo, esto lo guardo para el futuro. No tendríamos la capacidad de poder guardar todo lo que vivimos. No tenemos tanta capacidad para guardar todo lo que vivimos. Colapsaríamos, ¿sí? Entonces nuestro cerebro lo que guarda es lo que le sirve para la supervivencia. Nada más. El resto es experiencia, vivencia. El resto son placeres, disfrute, me sentí bien, me sentí bárbara, ya está. ¿Sí? Tienen que haber impactos que generen en vos, ¿sí? Por eso hay cosas que te acordás y cosas que no, ¿sí? Porque si no, no podríamos, nuestro sistema colapsaría, ¿sí? Por eso es interesante, ¿eh? Bueno,
vamos a empezar. Luqui, hermosa charla. Yes. Bien, vamos, las huellas del apego. La neurobiología de las heridas maternas y paternas. ¿Por qué traigo esto? Porque después vamos a empezar con el transgeneracional. Y cuando entramos en el transgeneracional, nosotros tenemos que tener en claro cuáles son, ¿no?, los conceptos de mamá, papá, cómo es nuestro rol en esa triada. Triada se le dice, pues son tres, mamá, papá y nosotros. O mamá y nosotros, eso se llama diada, ¿sí?, que es dos, diada. Entonces es muy importante tener en claro qué sucede en nuestra biología, ¿sí? Recuerden que siempre lo primero que nosotros traemos siempre es lo biológico. ¿Por qué traemos lo biológico? Porque es el comportamiento. A partir de él, si bien no estamos separados, somos un todo, lo que tratamos primero, si nosotros desglosamos en cierta forma todo lo que estamos vivenciando, para poder identificar después, y ahora es teórico, pero cuando llegue el punto en el que tengamos todo junto, van a decir, wow, por eso le digo, chicos, vayan leyendo, ¿sí? Porque cuando llegue el repaso, ¿sí?, de todo lo que vimos, en el repaso yo no me detengo y digo, la neurobiología, la teoría polivagal, la teoría de las 5 leyes biológicas, no, ¿sí? Es y trato de descodificar lo que estoy viendo, sin hacer referencias, ¿sí? Pero van a ver que está todo ahí, ¿sí? Obviamente como estudio, uno siempre los desglosa. Voy a avanzar. Ahí avancé, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es la neurobiología? La neurobiología, como bien dice acá en la pantalla, es la rama de la ciencia que estudia el sistema nervioso y cómo éste genera pensamientos, emociones, conductas, recuerdo, aprendizajes y respuestas corporales. Es una disciplina que integra conocimiento de la biología, la neurología, la psicología, la genética, la endocrinología y las neurociencias. Lo hace todo esto, chicos, para poder comprender el funcionamiento del cerebro y cómo estas experiencias van moldeando nuestras vidas, ¿sí? La neurobiología es parte fundamental, como dice acá la pantalla, ¿sí?, de todo lo que sentimos, pensamos, recordamos o hacemos, siempre tiene una base biológica, ¿sí? Acá en la pantalla ustedes tienen una imagen que dice, todo lo que sentimos, pensamos, recordamos y hacemos, tiene una base biológica. Sentimos. Nuestras emociones se generan en áreas cerebrales. Muy importante tener en cuenta las áreas, porque de acuerdo a las áreas, ustedes van a ver en el cuadro de colores, que siempre le dije que tienen que tener a mano, donde se encuentran las leyes biológicas de Hammer, ¿sí?, el área que impacta cada sentido que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, sentimos, pensamos, hacemos y recordamos corresponde a una de las capas embrionarias de ese cuadro, ¿sí? Por eso digo, siempre ténganlo en la mano. Nuestras emociones se generan en áreas cerebrales como la amígdala, ínsula y sistema límbico. Por eso hace referencia a que la biología es igual a las emociones, en lo que sentimos. En lo que pensamos, esperen que hay los compañeros siguen ingresando, nuestros pensamientos surgen una actividad eléctrica y química, ¿sí? Lo vimos en el primer módulo y también lo vamos a volver a ver, ¿no? Esto de la sinapsis, ¿sí?, donde ocurre el pasaje de la información. Bueno, y en estas redes neuronales se encuentra en la corteza prefrontal. Biología igual a cognición, ¿sí? Recordamos, la memoria es almacenada en redes neuronales que involucran, esto también lo vimos, es todo lo que vimos, el hipocampo y la corteza cerebral. Por eso hace referencia a nivel biológico a la memoria. Y lo que hacemos, cada acción que realizamos involucra nuestro sistema nervioso, músculos, hormonas y órganos, ¿sí? Por eso dice, hace referencia a la biología, a la acción. Están las 4 capas embrionarias: endodermo, mesodermo viejo, mesodermo nuevo y ectodermo.
Somos biología en relación. Por eso comprender nuestra biología nos va a permitir transformar, ¿no?, la vida. Esto está subido en la plataforma, chicos, por si después lo quieren descargar. Entonces, como dije recién, ¿no?, el sistema nervioso es la gran red de comunicación de todo esto. Y la neurobiología, el estudio principal que hace es el sistema nervioso. Y este puede compararse con una inmensa red de comunicación que todo está conectado. Y acá tenemos el primer sistema conectado, el sistema nervioso central, que está compuesto justamente por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. Su función es recibir información, procesarla y generar respuestas. Estamos hablando prácticamente, ¿sí?, del reptiliano, ¿sí? Luego tenemos el sistema nervioso periférico, que está formado por miles de nervios que recorren todo el cuerpo y su función es transmitir información entre el cerebro y los órganos. Más adelante, cuando entremos en conflictología, ustedes van a ver que nosotros hacemos mucha referencia a los aferentes y eferentes. Cuando una persona es apática o empática, está muy marcado por la biología, ¿sí? Una persona se puede desconectar, ¿sí?, del cerebro a los órganos, hay una desconexión, y de los órganos al cerebro hay otra desconexión, ¿sí? Uno se llama aferentes y otro se llama eferentes, ¿sí? Pero lo vamos a ver en profundidad en su momento. Luego tenemos el sistema nervioso autónomo. Este es el que más hincapié hacemos nosotros en descodificación, ¿sí? Regula funciones involuntarias, ¿sí?, como respiración, digestión, ritmo cardíaco, presión arterial y la respuesta al estrés. En él se divide en dos, chicos, y acá tienen la bifásica de la segunda ley de Hammer. ¿Se acuerdan? La segunda ley de Hammer dice simpaticotonía o vagotonía. Acá tenemos la división. El sistema simpático activa la supervivencia, ¿sí? Por lo tanto, produce aumento de frecuencia cardíaca, liberación de adrenalina y estado de alerta, ¿sí?, este estado hipervigilante. No hay síntomas por el momento, dependiendo la fase en la que se encuentre la masa conflictual. Recuerden que la masa conflictual es la fase de estrés, ¿sí? El estrés que yo tengo, depende del grado de estrés que yo tenga, va a ser la masa conflictual que yo luego posteriormente tengo que recuperar, ¿sí? Y acá puede después darse cuenta, obviamente en conflictología lo vamos a ver, si vamos a tener un quiste o úlcera, ¿sí?, carcinoma y demás, ¿sí? Tiene que ver mucho con la masa conflictual. Y la masa conflictual es el estrés, ¿sí? Cuanto más sostenido es el estrés, más grande la masa. Luego tenemos el sistema parasimpático, que favorece el descanso, la recuperación, la digestión y la reparación celular. Por eso dice, la salud emocional depende en gran medida del equilibrio entre ambos sistemas. Recuerden que simpaticotonía tenemos en este momento nosotros, nada más que es una simpaticotonía adaptativa, o no, dependiendo, ¿sí? Pero en este momento estamos tranquilos, sentados frente a una computadora, no hay riesgo, no hay peligro, por lo tanto estamos en una simpaticotonía adaptativa, fase de estrés de adaptación. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy sentada en la computadora y de pronto entra alguien que yo no conozco? Automáticamente se activa el estado de alerta, ¿sí? Entro en un trauma, en un shock, ¿sí? Para la descodificación biológica y la nueva medicina germánica le decimos, ¿sí?, impacto, DHS. Entro en un DHS, ¿sí? Bien. Y aquí tienen ustedes en la pantalla, ¿sí?, una imagen que dice las neuronas, las células de la experiencia, ¿sí? Y esto explica bien clarito que las neuronas son la unidad básica del sistema nervioso, ¿sí? Lo tienen arriba a la izquierda, ¿sí? Eso es una neurona. Y que cada neurona puede conectarse con miles de otras neuronas,
¿sí? Formando redes extremadamente complejas a través del axón, que es esa cola que ven ahí que se va a conectar. El cerebro humano posee aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Y estas conexiones reciben el nombre de sinapsis. Si ustedes ven, parece como si fuese la flor de la ducha. ¿Sí? En realidad eso es una sinapsis. Son los dos chupetes que terminan la acción y donde conecta, y ahí a través de ellos pasa la información. Y esa información es justamente gracias a los neurotransmisores que puede ser transmitida, ¿sí? La sinapsis es el espacio donde la neurona transmite información una con otra. No se pegan, no se pegan. Generan el espacio suficiente para que haya una transmisión, ¿sí? Y esto lo hacen a través de los neurotransmisores, ¿sí? Y gracias a la sinapsis, lo que hacemos, aprendemos, recordamos, creamos hábitos y construimos nuestra personalidad. Cada experiencia modifica estas conexiones, ¿eh? Por eso se afirma que las neuronas se activan juntas y se conectan juntas. Y gracias a esta posibilidad, nosotros podemos hackearlas, ¿sí? Nosotros decimos, muchos le dicen desprogramarlas, generando nuevos hábitos. Si yo no genero una información a esa conexión para que se apague, yo si no genero un nuevo hábito favorable y que mi sistema lo detecte como favorable, se va a volver a encender. Y acá vienen los 21 días que decimos, ¿sí? 21 días de hábitos, 21 días para generar el hábito, pero te faltan 21 días más para anclar el nuevo hábito. Si no, ¿qué va a suceder? Va a volver a la vieja información, que es la conocida, que es la que tiene, ¿sí? Por eso es muy importante cuando se envían los protocolos de 21 días, tratar de trabajar 21 días y luego, como no anclamos semillas, porque no se está permitido bajo ningún punto y tampoco es aconsejable hacerlo, los que pueden hacer anclaje de semilla y demás son los médicos que hacen hipnosis clínica. Nosotros no tenemos permitido hacerlo. Entonces anclamos algo universal, que es el merecimiento. Merezco todo lo mejor en mi vida. Merezco bienestar, salud, prosperidad, abundancia. ¿Sí? Entonces anclamos después de 21 días de trabajar esa pista, ese riel, ¿sí? El merecimiento. 21 días más, ¿sí? Y ya ahí podríamos decir que el ejercicio fue resuelto, ¿sí? O sea, la situación que trajo la persona para trabajarla fue resuelta. Neurotransmisores. Vieron que yo recién hablaba de los neurotransmisores, que son los que permiten la comunicación, ¿sí? Y como dije hace un ratito, lo hacen mediante estos neurotransmisores. Tenemos la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la GABA, glutamato y noradrenalina, ¿sí? La dopamina es justamente el neurotransmisor de la motivación, de la recompensa, del deseo y del logro. Cuando alcanzamos una meta, lo que hace la dopamina es aumentar, ¿sí? La serotonina es la que está relacionada con el bienestar emocional, la autoestima, la regulación del estado de ánimo. La oxitocina es la hormona del vínculo, ¿sí? Interviene en el apego, en la confianza, en la empatía, en las relaciones afectivas. GABA produce calma, reduce la ansiedad y la hiperactivación cerebral. Por eso se le da a personas hiperactivas, por ejemplo, niños con autismo, hiperactividad y demás, ¿sí? El glutamato, ¿sí? Favorece el aprendizaje, la memoria y la plasticidad cerebral. Y la noradrenalina está relacionada con la atención, la vigilancia y la respuesta justamente al peligro, ¿sí? Y algo que nos favorece muchísimo, muchísimo, es que nuestro cerebro es plástico. Por eso se habla de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, vamos a cambiar de imagen, ¿sí? Es uno de los descubrimientos más importantes de la neurobiología moderna,
Durante muchos años se creyó que el cerebro quedaba fijo después de la infancia, pero hoy sabemos que esto es falso. El cerebro cambia durante toda la vida. Puede crear nuevas conexiones, debilitar conexiones antiguas, que es lo que buscamos, reorganizar circuitos neuronales y aprender nuevas formas de responder. Por eso la neuroplasticidad explica por qué una persona puede sanar traumas, modificar hábitos y desarrollar nuevas capacidades incluso en la adultez. ¿Sí? Aquí tienen el cuadrito justo que dice, el cerebro que cambia se adapta y transforma. ¿Qué sucede? Las experiencias, los pensamientos, las emociones y el aprendizaje, lo que hacen es modificar las conexiones entre las neuronas. Lo que hace es fortalecer conexiones o crear nuevas conexiones o eliminar conexiones poco útiles en la poda neuronal, ¿sí? Y también cambian las funciones de ciertas áreas cerebrales, ¿sí? Algo que hay que tener en claro porque muchas personas dicen, yo quiero que me borres lo que me sucedió. Nosotros no borramos memorias. No. Lo que viviste, lo viviste. Lo que nosotros hacemos es trabajar sobre el dolor que te causa esa historia que viviste. ¿Sí? Sí sanamos el dolor que te causa. Eso es otra cosa completamente distinta a lo que muchas veces las personas quieren que hagamos. Borrar memoria. Nosotros no borramos memoria. Cuando hay conexiones débiles, van a ver como la imagen que está en el centro a su izquierda, como una ramita que le falta frutos, ¿sí? Cuando se fortalecen esas conexiones, van a ver que está a la derecha, como esa ramita llena de frutos de colores, ¿sí? ¿Para qué sirve la neuroplasticidad? Para aprender, miren que va ingresando gente, para aprender justamente cosas nuevas, desarrollar nuevas habilidades, recuperarse de lesiones y adaptarse a cambios también, superar hábitos y patrones negativos, mejorar la salud mental y emocional, y también potenciar el bienestar y la calidad de vida. ¿Qué potencia la neuroplasticidad? El ejercicio físico, el aprendizaje continuo, la meditación, el mindfulness, el sueño de calidad, los vínculos sociales, la alimentación saludable y la creatividad y el juego. El cerebro, chicos, no es fijo. Se puede moldear, entrenar y transformar a cualquier edad, ¿eh? El poder lo tenemos nosotros, de reescribir el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ver estos cambios? Bueno, a través de la vida, aprendiendo a tocar un instrumento, haciendo una recuperación, por ejemplo, yo tuve el caso de un consultante que tuvo muerte cerebral y que despertó, ¿sí? Con todas sus complicaciones que requiere, ¿no? Después de haber tenido una muerte cerebral. Hoy camina, habla y escribe. Y los médicos no le daban ni una cuota de vida, ¿sí? Y la verdad, un ejemplo de cómo se recuperó. Escribía como podía, empezó casi prácticamente sin poder agarrar la virome, Pero estuvo un equipo, tuvimos un equipo detrás, ¿no? Estuvo la descodificación biológica, la fisioterapia, la kinesiología, el neurólogo y el médico, trabajando para que él pueda salir adelante. Y gracias a Dios, hoy camina, escribe y aprendió a tirar las cartas. Miren ustedes, hasta estudió algo increíble, ¿sí? Cuando los médicos lo querían desconectar. Entonces digo, se puede, sí se puede. En resumen, como dice acá, cada elección que haces, cada experiencia que vivís y cada pensamiento que repites es una oportunidad para cambiar tu cerebro y tu vida. Piensas, sientes, actúa y tu cerebro se transforma. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar? Si no, sigo. Yo pongo primera y segunda y arranco.
Bueno, parece que no. La memoria corporal. La neurobiología moderna ha demostrado que las experiencias no se almacenan únicamente como un recuerdo consciente. No, chicos. También se registran posturas corporales, patrones respiratorios, tensiones musculares, respuestas automáticas. Por eso muchas veces una persona reacciona emocionalmente antes de comprender intelectualmente lo que está pasando. Entonces, vamos a ver el cuadrito que tenemos en la pantalla. La neurobiología moderna ha demostrado esto. ¿Y qué dice la neurobiología moderna? Que se registran en posturas corporales, como pueden ver en la imagen, el cuerpo guarda la memoria de cómo vivimos cada experiencia. Les traigo un ejemplo. Un niño que usted se acerca a querer abrazarlo y automáticamente se protege, no es que lo está pensando, es automático, es porque evidentemente hay violencia dentro del hogar, del seno familiar, ¿sí? El cuerpo, en el hacer la protección, esto de me cubro como un escudo con sus brazos, ¿sí? Nos está mostrando que dentro de la familia o del hogar hay violencia contra él. Y es muy probable, porque el primer contacto que tenemos, el primer abrazo que tenemos es mamá. O quien materne, puede ser también el padre, si no hay una madre. O quien materne, que no necesariamente tiene ese género, ¿sí? El maternar. En psicología se dice, la mano que mece la cuna no puede ser la misma que castiga. ¿Sí? Entonces, el cuerpo de la persona nos habla. Los patrones respiratorios. La respiración cambia según lo que hemos vivido y sentido. Cambia. Cambia inclusive en situaciones traumáticas. ¿Sí? Y lo podés ver, inclusive hasta en los niños más sobre todo, ¿no? La respiración se nota muchísimo cuando están en un estado de alerta, ¿sí? Porque prácticamente hiperventilan. Fisiológicamente, dependiendo el impacto, hasta se pueden hacer pipí encima los chicos ante una situación traumática. El adulto también. Una situación de miedo. Una situación de miedo, la persona se puede orinar encima. ¿Sí? Los músculos, acá tensión muscular. Los músculos tienen cargas emocionales, estrés y experiencias no resueltas. Los músculos significa en descodificación potencia. Cuando hay un conflicto en los músculos es que no tenés potencia, o no te alcanza, o no te sentís potente en determinadas áreas de tu vida. Y eso te va a dar el área en donde vos tenés el músculo atrofiado, tenés una contractura, o puede ser cuello, hombro, espalda, ¿sí? Dependiendo del área que tengas el conflicto, va a ser, ¿no? la lectura. Respuestas automáticas. El cerebro ejecuta respuestas aprendidas para protegernos sin que lo decidamos conscientemente. Esto es lo que hablábamos un poquito al principio con la compañera, con Lucre, de que las respuestas siempre son automáticas, respuestas aprendidas, ¿sí? Es muy difícil que un impacto programe y a la vez desencadene. Que lo que puede pasar, pero nos puede pasar más de adultos que de niños, ¿sí? De niños, por lo general, son programas que se programan para luego de adultos, ¿sí? Utilizarlo como mecanismo de supervivencia. ¿Mm? Por eso muchas veces una persona reacciona emocionalmente antes de comprender intelectualmente lo que le está ocurriendo, ¿no? Esto dice clarito el dibujo. Por eso las experiencias se guardan también en el cuerpo y en los patrones inconscientes, no solo en la mente consciente. No siempre recordamos con palabras lo que nos marcó, pero nuestro cuerpo y nuestro cerebro sí lo recuerdan. Y lo expresan a través de las emociones, tensiones, conductas y reacciones. ¿Mm? Bien, hasta acá lo que es la memoria corporal. Ahora, una vez
entendido lo que es la memoria corporal, vamos a lo que es la neurobiología del apego. La neurobiología del apego, como bien dice en la pantalla, esperen que a mí se me va, uno de los campos más importantes para comprender las heridas emocionales es la neurobiología del apego. Los seres humanos nacemos completamente dependientes. El cerebro del bebé termina de organizarse en una relación con quienes lo cuidan. Aproximadamente se dice que hasta los 3 años, 4, ¿sí? Por eso no tenemos recuerdo prácticamente, vivimos en un estado de inconsciencia, hipnótico prácticamente. Y que todo lo que vivenciamos, porque somos esponja de nuestra madre, ¿sí? Cuando un bebé es sostenido, mirado, calmado y protegido, desarrolla circuitos neuronales asociados a seguridad, confianza y regulación emocional. Pero cuando el vínculo es, esperen que voy a cambiar, inestable o amenazante, el cerebro aprende algo diferente. Y ese aprendizaje va a quedar grabado en el sistema nervioso. Aprende que el mundo no es seguro. ¿Sí? El mundo no es seguro. Aquí tienen el cuadrito de la neurobiología del apego. El apego moldea el cerebro y regula las emociones y construye las bases de nuestras relaciones. Es ese vínculo emocional profundo que se forma en las primeras etapas de la vida con quienes nos cuidan y nos brindan seguridad, amor y protección. El apego lo que va a hacer es, se construye en el cerebro, justamente las áreas que son involucradas es la corteza prefrontal, que es el que regula, piensa y planifica, ¿sí? La tenemos al frente de nuestra cabeza, como bien marca el dibujito del cerebro en el medio. El sistema límbico, que son el de las emociones y es el que se siente, el que siente. Luego tenemos la amígdala, que es justamente el que detecta el peligro, y el hipocampo, que almacena los recuerdos. Miren qué importante, ¿no? Por eso las conexiones que importan van a generar interacciones, se van a lograr a través de las interacciones cálidas, ¿sí? Cálidas que generen seguridad para la persona. Esperen que está entrando una compañera. Confianza, regulación emocional y resiliencia. Importantísimo, ¿sí? Existen distintos tipos de apego. Tenemos el apego seguro, el ansioso, el evitativo y el desorganizado. El seguro es el que el niño siente seguridad, explora el mundo, confía en que su cuidador estará ahí cuando lo necesite. El ansioso necesita mucha cercanía y siempre tiene miedo al abandono, ¿sí? Busca constantemente aprobación y seguridad. El evitativo minimiza la cercanía emocional, prefiere la independencia y les cuesta expresar necesidades y emociones. Y el apego desorganizado, hay confusión y miedo. Oscila entre buscar y evitar el contacto. Suele relacionarse con experiencias traumáticas. Todo esto moldea al cerebro el apego, ¿sí? Las relaciones seguras van a estimular el crecimiento de neuronas y conexiones, va a aumentar la plasticidad cerebral y la capacidad de aprendizaje, va a fortalecer la regulación emocional, la respuesta del estrés, y todo esto va a construir una base sólida para relaciones sanas en la vida de adulto. Cuando el apego falta o es inseguro, se activa constantemente el estado de alerta y el miedo. Va a generar ansiedad, va a haber depresión, va a haber dificultad para socializar, ¿sí? Para relacionarse, va a afectar el autoestima, la autoconfianza y también la identidad, el sentido de la identidad, ¿sí? Pero cuando como el cerebro tiene una gran capacidad de plasticidad, todo esto lo podemos sanar y transformar.
generando relaciones seguras, relaciones que reparan. La terapia, el vínculo positivo, el autoconocimiento, la transformación del cerebro, nuevas experiencias también pueden crear nuevas conexiones y también nuevos futuros, ¿sí? Por eso es muy importante la toma del conocimiento de qué tipo de apegos tenemos. Y dentro de los neuroquímicos que actúan en la neurobiología o en la teoría del apego, sería más claramente, es la oxitocina, la dopamina, la serotonina y el cortisol. La oxitocina dijimos que es la que forma los vínculos, ¿sí? Conecta confianza y sentido de seguridad. La dopamina es la que te genera el placer, o sea, lo refuerza, ¿sí? Permite la conexión y motiva a que el vínculo sea óptimo. La serotonina lo que aporta aporta bienestar y estabilidad emocional dentro del vínculo, ¿sí? Y tenemos esa sensación de valía, ¿no? En la relación. Y el cortisol es cuando el apego es inseguro. Cuando el apego es inseguro o hay amenaza, se activa, aumenta el cortisol. ¿Por qué? Porque esto permite entrar en estado de alerta, ¿sí? Y con esto sube el estrés, ¿sí? Todo esto a lo largo de la vida, si nosotros lo trabajamos, va a mejorar nuestra salud física y mental. Va a generar mayor autoconfianza, autoestima, ¿sí? Vamos a tener una identidad más clara, vamos a tener relaciones más sanas y satisfechas o satisfactorias, mejor capacidad también de manejar, ¿sí? Las adversidades, porque esto no quita de que no nos sigan pasando cosas. Siempre van a seguir pasando cosas, pero vamos a tener las herramientas para poder afrontarlas de una manera diferente, desde una mirada diferente y no tan arcaica como lo venimos haciendo, ¿sí? Dentro de la neurología del apego está el cerebro, ¿sí? Van a ver que yo hablo mucho del cerebro, ¿por qué? Porque él es el ordenador de nuestras experiencias, ¿sí? Entonces es muy importante tener en claro qué sucede en el cerebro en cada situación que nosotros vamos tocando como tema teórico, ¿sí? Por ejemplo, en el apego, en la neurobiología, qué pasa con nuestro cerebro, ¿sí? Y no nos tenemos que olvidar que el cerebro emocional distingue diferentes niveles de procesamiento. Acá ustedes tienen en la pantalla que el cerebro emocional es el conjunto de estructuras cerebrales que procesan nuestras emociones, nuestros recuerdos emocionales, motivaciones, instintos y respuestas automáticas. Y actúan en milisegundos para ayudarnos a sobrevivir y adaptarnos. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala es el detector de peligro, como si fuese el detector de humo, ¿no? Apenas hay un humito se activa. Bueno, la amígdala hace exactamente lo mismo. Evalúa amenazas en fracciones de segundo y activa respuesta de lucha, huido, congelamiento, alerta o ondulación. ¿Y el hipocampo qué hace? El hipocampo toma la información y la guarda, la organiza y la guarda, guarda y organiza los recuerdos, especialmente los emocionales, lo que tienen impacto emocional en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que hace el hipocampo. La corteza prefrontal regula, interpreta y toma decisiones conscientes. Esa es la que nosotros necesitamos activar después de esos milisegundos. ¿Sí? Por eso siempre digo, cuenten hasta 10, respiren profundo, porque se activa la corteza prefrontal, la que a vos te permite planificar y pensar si realmente vale la pena gastar energía en esta situación. ¿Vale la pena discutir? ¿Vale la pena pelear? ¿Por qué no ocuparnos en buscar soluciones a esta situación si las tiene? Y si no las tiene, cambiar el camino. Regula, interpreta, toma decisiones conscientes y pone en perspectiva lo que sentimos y decide cómo responder.
Luego tenemos el sistema límbico, que es la red de estructuras que incluye la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y el tálamo, que es el centro de nuestras emociones y motivaciones. Y la gran pregunta es, ¿por qué a veces actuamos sin pensar? Cuando percibimos una amenaza, la amígdala toma el control rápidamente para protegernos. Si esta activación es muy intensa, la corteza prefrontal puede quedar temporalmente desconectada. Entonces, no puedo analizar la situación, no puedo pensar lo que me está pasando. Actúo desde el arcaico, desde el reptiliano. Por eso dice, a veces reaccionamos antes de comprender. ¿Sí? Es muy importante. Y después que pasó, uy, pucha, hubiese actuado de otra manera, o no lo hubiese hecho así, o hubiese sido diferente. La próxima voy a hacerlo diferente. No, la próxima no sabes cómo lo vas a hacer. Por eso es muy importante tener nosotros el control de lo que nos pasa. Las herramientas que se les va a ir dando van a ser justamente para poder trabajar sobre esto, ¿sí? La función del cerebro emocional, clarísimo, nos protege del peligro, nos motiva a buscar bienestar y conexión, almacena los recuerdos que le dan sentido a nuestra historia, favorece la empatía y los vínculos emocionales y guía nuestras decisiones cotidianas, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona la situación? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto es buenísimo, ¿saben para qué? Para hacer las preguntas asertivas en la hora de quien consulte o ustedes mismos por lo que estén atravesando, ¿no? Primero sentimos, luego pensamos. El cerebro emocional evalúa la situación antes de que seamos conscientes de ella y prepara el cuerpo para actuar. Entonces, lo primero que tenemos es el estímulo. ¿Qué ocurre? Lo que va a hacer ese estímulo luego va a ser una evaluación emocional. ¿Es seguro o peligroso lo que está ocurriendo? Y de acuerdo a esto, yo voy a tener una respuesta automática, que esa respuesta va a estar dada por la emoción más la reacción corporal. Y luego voy a hacer una interpretación consciente. La corteza prefrontal le va a dar sentido y va a elegir cómo responder. Esto sería la manera correcta de actuar. ¿Sí? O sea, hay un estímulo, algo ocurre, evalúo si es seguro o peligroso, de acuerdo a esto me va a generar una emoción más una reacción corporal. Y la corteza prefrontal te va a decir, actúas de determinada manera, si vas a accionar o te vas a quedar ahí y vas a tratar de buscar mediar de una manera completamente saludable, distinta. Por eso dice, ¿no? ¿Cómo cuidar nuestro cerebro emocional? Reconocer y validar las emociones, respirar profundo y regular el cuerpo. Respirar profundo es para desconectar el arcaico, que actúa de manera impulsiva, sin pensarlo, sin mediar. Dormir bien, hacer ejercicios, conectar con personas que nos hagan bien, practicar la atención plena, meditación, mindfulness, buscar ayuda profesional si en el caso no lo podemos hacer solos. ¿Sí? El cerebro emocional, como bien dice acá, ¿sí? La neurobiología distingue diferentes niveles de procesamiento. Tenemos el reptiliano, que es la parte más antigua, que es la que vengo hablando, que es el que regula la supervivencia, la respiración, el hambre, los reflejos. Y hay una gran pregunta que nos podemos hacer. ¿Estoy a salvo? Luego viene el límbico, conocido como el cerebro emocional, incluye la amígdala, que detecta el peligro, el hipocampo organiza los recuerdos y el hipotálamo coordina las emociones y las hormonas,
Y la pregunta es, ¿esto es seguro o peligroso para mí? Luego viene la corteza prefrontal. Todo esto les quedó todo en la plataforma para que lo puedan descargar, ¿eh? Es la región más evolucionada que permite reflexión, empatía, planificación y regulación emocional. Y la gran pregunta que nos podemos hacer, ¿qué significa esta experiencia? Algo muy interesante. El prefrontal se termina de desarrollar a los 21 años, aproximadamente. ¿Sí? Entonces, a veces en los adolescentes y en los niños no le podemos pedir que analicen la situación y que reaccionen de determinada manera según el análisis que hicieron. No. Porque eso no está desarrollado en su totalidad. ¿Sí? Se está desarrollando. Termina a los 21. ¿Mm? Y como sabemos muy bien, acá les puse la imagen del cerebro reptiliano. Como verán, les marqué todo, ¿sí? El cerebro reptiliano lo que hace es justamente, miren, es el más primitivo, por eso parece el hombre de las cavernas, ¿no? El dibujito. Lucha, huye, congela, ¿sí? Generalmente se activa en situaciones cotidianas, como ruidos fuertes inesperados. El tráfico intenso, ahí podemos también explicar por qué hay personas que reaccionan violentamente, ¿no? Cuando manejan. Ante las críticas o el rechazo. Apuro o presión de tiempo. O invasión de espacios o multitudes. Porque el cerebro reptiliano es más rápido que el pensamiento consciente y la misión siempre es mantenernos vivos, ¿sí? No hacernos felices. El reptiliano no es su objetivo hacernos felices, ¿sí? El reptiliano lo que hace es mantenerte vivo al precio que sea, al precio que sea, ¿sí? Por eso dice, detecta, reacciona y luego interpreta. ¿Mm? Luego tenemos el cerebro límbico. Este es el centro de las emociones, como dije en un principio. ¿Para qué sirve? Regular las emociones, asociar los recuerdos, genera motivación y recompensa. Aquí se gestionan las emociones, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, la calma, el amor, la ansiedad. No podemos elegir lo que sentimos, pero sí podemos aprender a comprenderlo y regularlo. ¿Sí? Eso nos va a llevar a la transformación, ¿sí? Al cambio en nuestras vidas. Luego tenemos el prefrontal, aquí, que es el director ejecutivo de tu cerebro. En neurogenealogía decimos, igual que coaching, también dicen que tenemos juez, ¿sí? Tenemos todo un plantel en el cerebro, que después lo vamos a ver. Como dije en un principio, el prefrontal es lo último que madura, ¿no? Y que nos hace cada vez más humanos. Función, tomar decisiones, planificar, control de impulso, regulación emocional, atención y concentración, razonamiento y flexibilidad. Trabaja en red con otras áreas, ¿no? Como el sistema límbico, el reptiliano y las asociativas, ¿sí? Tenemos las emociones, la supervivencia y los pensamientos complejos, ¿sí? Cuando no funciona bien, reaccionamos de manera impulsiva, nos cuesta concentrarnos, tomamos malas decisiones, nos arriesgamos, ¿sí? Hacemos riesgos innecesarios, procrastinamos también, ¿sí? Y obviamente tenemos dificultad para organizarnos, para planificar, los proyectos no nos salen y decimos que es un caos nuestras vidas, ¿sí? Por eso es cuando no funciona como uno desea que funcione. De los 0 a los 5 años comienza el desarrollo. Mira, hasta los 25. 25 la maduración completa. De los 6 a los 12, lo que va a haber es una mejora de la atención y control.
De los 13 a los 18 empieza a haber una mayor planificación y autorregulación. Y de los 19 a los 25, la maduración ya está completa. Las experiencias, el entorno, el aprendizaje, el sueño y la nutrición va a hacer que fortalezcan el desarrollo de este prefrontal. ¿Sí? Recién a los 25, miren ustedes. O sea que no se da rápidamente. ¿Sí? Por eso antes había un concepto que te decían que hasta los 21 años, todo lo que vivía el adolescente, la persona, hasta los 21 de mamá y papá. No, no es de mamá y papá hasta los 21. Hasta los 7 es de mamá y papá. ¿Sí? Hasta los 3 se considera el proyecto sentido. Pero hasta los 7, ¿por qué hasta los 7? Porque nosotros decimos que no podemos descodificar a niños menores de 14, pero hay una explicación biológica y espiritual. La explicación es que hasta los 7, porque de los 3 a los 7 el niño incorpora al padre. ¿Sí? Entonces ahí viene lo que es el aprendizaje de la rama paterna. Hasta los 14, porque la persona forja su karma a partir hasta los 14. ¿Sí? Entonces, después de los 14, el karma ya está, digamos, forjado en la persona. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos trabajar con niños porque necesitan todavía aprender del entorno, vivenciar situaciones del entorno. Lo que sí trabajamos son con los padres. ¿Para qué? Para que les transmitan a ese entorno en el que el niño vive bienestar, salud y armonía, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de trabajar con los niños, sobre todo los cortes. Nosotros no hacemos cortes de niños hasta después de los 18. Hasta después de los 18 años, 21 años, ¿sí? Recién ahí hacemos corte con los padres. Antes no. Antes necesitan todavía de ese cordón, ¿sí? Espiritual unido a sus padres. ¿Mm? Eso lo tenemos que tener en claro porque pueden pasar, no sé si pueden pasar cosas o no, porque la verdad que no lo he vivenciado, pero sí hemos tenido una situación, no en el caso mío, sino de un comentario de una alumna, de que ella había realizado el corte de una mamá con su niño de 6 años. Un corte con su niño de 6 años. El niño jamás despertó. No sabemos si es porque tenía algún tema biológico, ¿sí? Pero el niño jamás despertó. Entonces no podemos exponernos a vivencias que por algo dicen que no, ¿sí? Y no son necesarias a esa edad. Los niños no tienen conflictos con los padres a esa edad. Los niños no tienen conflictos con el entorno a esa edad. ¿Sí? Somos los adultos que los generamos. ¿Sí? Entonces trabajemos con los adultos que lo rodean para generarle un bienestar en el ambiente. ¿Sí? Y que tenga una vida amena, plena. Bien. Estrés y neurobiología. Cuando percibimos una amenaza, lo que se va a activar es el hipotálamo, hipófisis y las adrenales. Este sistema va a liberar cortisol y adrenalina. Y la función siempre es protegernos. ¿Sí? El problema aparece cuando el estrés ese es sostenido en el tiempo, se vuelve crónico. Entonces, ¿qué aparece? Fatiga, ansiedad, insomnio, problemas digestivos, alteraciones inmunológicas y dificultades cognitivas. ¿Sí? Desde la neurobiología, un trauma, me pasó el trauma, no se define solamente por el hecho ocurrido. Se define por cómo el sistema nervioso procesa esa experiencia. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de forma diferente. Lo que va a determinar el impacto traumático es la capacidad del sistema nervioso para integrar lo sucedido. Cuando esto no ocurre, el cerebro continúa reaccionando
como si el peligro estuviese presente. Y vos decís, estoy anclada en el pasado. Situaciones que he vivenciado, sigo sosteniendo un miedo que hoy en día no lo tengo por qué tener, pero está anclado en ese pasado, ese miedo. Ataques de pánico, fobias, TOCs, están todos relacionados con esas memorias, ¿sí? Pero todo ser humano tiene una ventana de tolerancia. Tu ventana de tolerancia es el rango óptimo en el que puede estar regulado, presente y conectado. ¿Qué es una ventana de tolerancia? Es el rango de activación en que nuestro sistema nervioso puede manejar el estrés de la vida diaria sin sentirse desbordado ni desconectado. No se trata de eliminar lo que sentimos, sino de ampliar nuestra capacidad de estar con ello, dice. Vamos a empezar con el dibujito donde se dice hiperactivación, ¿no? Demasiada activación. El sistema nervioso está desbordado. Ansiedad, miedo, pánico, pensamientos acelerados, irritabilidad, enojo, impulsividad, tensión muscular. Fíjense que cuando uno se enoja, automáticamente pone las manos en forma de puño y tensiona. Dificultad para concentrarse, sobrecarga sensorial. Piensen en las personas que se levantan y les duele la mandíbula porque duermen con los dientes apretados. ¿Cuánta rabia hay ahí? ¿Cuánto enojo? Y supervivencia. Ahí va a haber lucha o huida. O en una hipoactivación, que es congelamiento, disociación. La hipoactivación, ¿sí? Como bien dice, hipo es poco, ¿sí? Bajo. Muy poca activación. El sistema nervioso se apaga para protegerse. Va a haber sensación de vacío, cansancio extremo, desconexión, disociación, falta de motivación, niebla mental, entumecimiento emocional, sensación de congelamiento. ¿Por qué es importante la ventana? Cuando estamos en nuestra ventana de tolerancia, podemos aprender a relacionarnos, tomar buenas decisiones y afrontar los desafíos, ¿sí? Por eso, entender cuál es nuestra ventana de tolerancia es importantísimo. ¿Qué afecta? ¿Qué le afecta? ¿Qué le afecta a esta ventana? El estrés crónico. Los traumas y las heridas emocionales, la falta de sueño, la alimentación inadecuada, la sobrecarga de tareas, ambientes inseguros, falta de apoyo y conexión. Entonces nuestro cerebro, que está diseñado para la supervivencia, amplía la ventana de tolerancia, ¿sí? Justamente ampliar esa ventana de tolerancia cuando la situación está así, quiere decir, ¿sí? Nos va a llevar a transformar esta situación o a poder por lo menos tener el control de esta situación, ¿sí? ¿Cómo lo ampliamos? Bueno, regular el cuerpo, regular las emociones, conectar y pedir apoyo es importante, crear seguridad interna y externa y practicar la regulación diaria. Eso sería lo ideal para mantener esta ventana de tolerancia, ¿sí? Es un proceso día a día, una elección día a día también que puede ampliar tu ventana y vivir con más libertad y presencia y bienestar. Hay quienes tienen una ventana de tolerancia muy alta y otros que tienen una ventana de tolerancia muy baja, ¿sí? Cada uno sabrá qué tipo de tolerancia tiene y si no, empezar a trabajar para generar la mayor tolerancia posible dentro de esta ventana. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice claridad mental, estabilidad emocional, conexión con el otro, enfoque y productividad, flexibilidad y sentido de seguridad. ¿Sí? Esto es lo que nos da la zona óptima de regulación dentro de la ventana. ¿Sí? Algo que muy importante, dice, la ventana de tolerancia es el espacio interno
donde podemos sentir, pensar y relacionarnos sin quedar atrapados por el miedo ni desconectados por nosotros mismos. Sanar consiste en ampliar esa ventana para vivir con mayor seguridad, presencia y libertad emocional. ¿Hasta acá se entiende? Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver la herida paterna y materna? Las heridas parentales se llaman. Mucho que ver. Tienen mucho que ver. A partir de esto ustedes entienden, ¿sí?, que durante toda nuestra infancia se generan las zonas seguras. Si esas zonas seguras no se generan, de adulto vamos a tener zonas desadaptativas, ¿sí? Vamos a vivir en crisis, ¿sí? Vamos a tener situaciones que no vamos a saber cómo manejar, ¿sí? Por eso las experiencias tempranas con las figuras de apego moldean la arquitectura cerebral, los sistemas hormonales, la regulación emocional, los patrones vinculares, la percepción de uno mismo. Las heridas parentales no son solamente recuerdos psicológicos, son experiencias que han modelado literalmente el funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Así que vamos a entrar en la neurobiología de las heridas del padre y la madre. Primero vamos a ver lo que es la neurobiología de ellos, ¿sí? Tenemos del lado materno y del lado paterno. Nuestras heridas tempranas no son solo emocionales, también son biológicas. Se imprimen en el cerebro, en el cuerpo y en el sistema nervioso, generando engramas, rieles, pistas, moldeando nuestra forma de sentir, pensar, relacionar y vivir. ¿Cómo se graban estas heridas? Vuelvo nuevamente a traer de vuelta las áreas del cerebro, ¿sí? La amígdala, el hipocampo, el sistema límbico, la corteza prefrontal, la ínsula y el eje hipotalámico, ¿sí?, es lo que están implicados en esta manera de grabarse las heridas, ¿sí? No lo voy a volver a mencionar, ya lo dije hace un ratito, ¿sí? El cerebro prioriza sobrevivir antes que ser feliz. Por eso repetimos patrones hasta que tomamos conciencia y sanamos. Dentro de las heridas, ustedes van a ver que en las heridas de la madre van a impactar en la regulación emocional, el vínculo, la autoestima, la capacidad de dar y recibir. Herida de rechazo, sensación de no ser deseado o aceptada. Impacta la amígdala y genera hipervigilancia al rechazo. Herida del abandono, miedo profundo a ser dejado. Activa el sistema de alerta y la ansiedad por separación. Invisibilidad, sentirse ignorado o sin importancia. Afecta la autoestima y la actividad en la corteza prefrontal medial. La sobreexigencia, amor condicionado al desempeño. Genera estrés crónico y desregulación, conflictos con el cortisol. Crítica, mensajes que dañan el valor propio, debilitan todo el circuito de la autoimagen y la seguridad interna. Ahora vamos con la herida paterna. ¿Qué pasa con esa herida? Las heridas del padre impactan en la identidad, el propósito, los límites, la confianza y la capacidad de actuar en la vida. Cuando hay ausencia, falta de presencia emocional o física, genera vacío, inseguridad y dificultad para confiar. Cuando hay desaprobación, sensación de no ser suficiente, va a afectar la autoestima y va a activar la vergüenza y el autosabotaje. Cuando hay exigencia de fortaleza, no permitir sentir ni pedir ayuda, va a bloquear la expresión emocional y va a generar tensión crónica. La falta de límites, caos, inconsistencia o dureza extrema va a afectar la regulación emocional y la seguridad interna. Y la falta de reconocimiento, no validar logros ni esfuerzo, desmotiva y dificulta el desarrollo del propósito personal. ¿Sí?
Lo que no se sana se repite. Heridas no reconocidas, patrones inconscientes, se reproducen en parejas e hijos. Y en ciclos familiares que se repiten también, si no se solucionan. Menos reactividad, más regulación y calma, nuevas conexiones neuronales, va a generar vínculos sanos y conscientes. ¿Sí? Por eso las heridas son fundamentales trabajar, chicos. Reconocer la herida con compasión, entender su origen y cómo nos afectan hoy, reprocesar en el cuerpo y en las emociones, crear nuevas experiencias relacionales, integrar, perdonar y también liberarnos del pasado nos va a hacer que no sanemos. Sanar no es culpar, es comprender. No es olvidar, dice, es transformar. Al sanar nuestras heridas liberamos a las próximas generaciones. Y cuando sanamos, liberamos lealtades inconscientes, elegimos diferente, creamos un nuevo legado y damos a nuestros hijos lo que nos faltó. ¿Mm? Vamos a comenzar con la herida de mamá. Mamá. La vida. Mamá, sí, es algo importante. Es la primer fuente de existencia. A través de ella llegamos al mundo. Y generalmente cuando hay un conflicto, la primera pregunta que nos hacemos es si tenemos derecho a existir. ¿Sí? La segunda es el apego y la seguridad. La madre representa el primer refugio emocional. A través de su presencia, mirada, voz, contacto, el niño aprende si el mundo es seguro, si puede confiar y si sus necesidades serán atendidas. La pregunta que nos hacemos es, ¿estoy a salvo? Mamá también es el amor incondicional. Simbólicamente se relaciona con la experiencia de ser amado, simplemente por existir. Nada a cambio, simplemente por existir. Cuando esta experiencia es saludable, la persona desarrolla autoestima, autoaceptación, capacidad para recibir amor. La pregunta interna es, ¿soy digno de amor? Mamá también son las emociones. La madre suele ser la primer reguladora emocional en el apego seguro, ¿sí? En los primeros años de vida. Por ello está asociada con la sensibilidad, la afectividad, la empatía, la capacidad de expresar emociones. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿puedo sentir lo que siento? Mamá también es la nutrición, no solo en el aspecto físico, sino también emocional y energético. Representa alimentación, cuidado, protección, sostén. Y la pregunta interna es, ¿merezco recibir? Mamá también es la abundancia. En muchas corrientes simbólicas, la relación con la madre se vincula con la capacidad de recibir de la vida. Por eso se suele decir que la madre representa prosperidad, receptividad, flujo y merecimiento. La pregunta interna es, ¿puedo tomar la vida? ¿Puedo tomar lo que la vida me ofrece? Y mamá también está asociada al cuerpo. La conexión corporal, la sensualidad, la percepción de uno mismo, la relación con la salud. El primer hogar del ser humano fue el cuerpo materno. Entonces, neurobiológicamente decimos que la figura materna participa especialmente en el desarrollo de la regulación emocional, el sistema de apego, la sensación de seguridad, la capacidad de vincularse, el sistema de oxitocina, el nervio vago ventral, que es dentro de la teoría polivagal, y cuando el vínculo es seguro, el sistema nervioso aprende. El mundo es un lugar seguro y yo soy digno de amor. Cuando existen heridas profundas, maternas, pueden aparecer miedo al abandono, dependencia afectiva, dificultad para recibir, inseguridad emocional, ansiedad vincular y sentimientos de vacío. Cuando digo miedo al abandono, esto hablo de modo general, ¿sí? Pero en realidad depende del sexo, ¿sí? Va a ser el miedo al abandono o al rechazo, ¿sí? Si es del mismo sexo, es rechazo.
Y si es del sexo opuesto, es abandono. ¿Mm? La madre simboliza la vida, el amor, la nutrición emocional y la capacidad de recibir. A través de ellas aprendemos si el mundo es seguro y si merecemos ser amados tal como somos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, sigo entonces. Papá, vamos a la herida del padre. Bueno, se corrió la A. Es la fuerza y la protección. El padre simboliza la capacidad de sentirnos protegidos frente al mundo exterior. Cuando esta función está presente de manera saludable, la persona desarrolla confianza en sí misma, seguridad personal, capacidad para afrontar desafíos, fortaleza emocional. La pregunta es, ¿puedo confiar en mi propia fuerza? Papá también es la identidad. El padre participa en la construcción de la identidad personal. A través de su reconocimiento, el niño comienza a responder quién soy, qué lugar ocupo, qué valor tengo. Y la pregunta interna que nos hacemos, ¿soy suficiente? Papá también es el reconocimiento. La mirada paterna suele estar asociada a la validación. Cuando un padre reconoce y valora a su hijo, favorece el desarrollo de autoestima, autoconfianza, sentido de competencia, seguridad para actuar. La pregunta interna es, ¿soy visto y valorado? Papá también es los límites. El padre representa simbólicamente la estructura y está asociado a normas, orden, responsabilidad, disciplina y compromiso. Los límites saludables permiten que el niño se sienta contenido y aprenda a vivir con los demás. La pregunta interna que nos hacemos es, ¿puedo sostenerme y organizar mi vida? Papá también es la acción y el logro. Mientras la madre suele vincularse con el ser, el padre suele asociarse con el hacer. Madre con el ser y el padre con el hacer. Representa la iniciativa, decisión, voluntad, objetivo, realización personal. Pregunta interna, ¿puedo salir al mundo y alcanzar mis metas? Papá también es el propósito y la dirección. Simbólicamente, el padre señala el camino hacia el mundo social. Está relacionado con la vocación, proyecto de vida, autorrealización, sentido de dirección. La pregunta que me hago es, ¿hacia dónde voy? Papá también está relacionado con la autoridad interna. El padre también contribuye al desarrollo de la autoridad interna. No se trata de autoritarismo, sino de la capacidad de tomar decisiones, asumir responsabilidades, defender valores y sostener límites personales. La pregunta interna es, ¿puedo confiar en mis decisiones? Entonces decimos que neurológicamente la figura paterna influye especialmente en la autoestima, la autoconfianza, la autotolerancia a la frustración, la exploración del entorno, la motivación y el logro y la regulación de impulsos. Un vínculo paterno favorable favorable, saludable, favorece el desarrollo de circuitos relacionados con la seguridad, la motivación y la capacidad de afrontar desafíos. Cuando existen heridas paternas importantes, pueden aparecer la necesidad constante de aprobación, perfeccionismo, autoexigencia excesiva, miedo al fracaso, inseguridad, dificultad para tomar decisiones, problemas con la autoridad o la rebeldía extrema. La madre nos enseña que tenemos derecho a existir y a ser amados. El padre nos enseña que tenemos un lugar en el mundo y la fuerza necesaria para ocuparlos. Bien. Hasta aquí el tema de biología y la neurobiología de las heridas del padre y la madre. ¿Alguna pregunta? Los escucho.
No, Wow, sí. se quedaron mudos. Estamos muteados. Se quedaron mudos. ¿Qué No, sí. pasó? Está así, está muy claro, entonces. Claro. Sí, ya lo entendemos perfecto. ¿Lo Bueno, entendieron yo. bien? Y aparte, ¿sabes qué? Que las imágenes están muy buenas. Sí. Bien. Bueno, me alegro que estén buenas y que estén claras, ¿sí? Sobre todo. Bueno, Sí, vamos sí. a hacer un ejercicio, ¿sí? Les invito a que tomen agua y vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio van a aprender a aquietar la mente, Bien. ¿sí? Van a hacer el ejercicio. Este ejercicio lo dio Bruce Lipton, ¿sí? En una formación, que gracias a Dios pude estar, y justamente es aquietar la mente, poner la mente en blanco. Empezar a trabajar para poder nosotros dirigirla y no que ella nos dirija a nosotros, ¿sí? Van a lograrlo en el principio, hay gente que sí, hay gente que no. Por eso no se tengan que poner para nada nerviosos, al contrario, ¿sí? Es práctica, ¿sí? Así que bueno, tomen agua y traigan un vasito con agua. Ya lo traje. Bien. Perfecto. ¿Todos trajeron un vasito con agua? ¿Están todos listos? No importa que sea de sabor, ¿verdad? Sí, para tomar no pasa nada, pero después necesito agua para que vos te puedas utilizarla para ponértela en la cara. Ah, ok, sí. Bien, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer es justamente poder hackear el cerebro, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es dejar de compartir. Va a aparecer la pantalla, vamos a tratar de abrir pantalla, ahí estamos. Que justamente la idea, ¿sí? de aquietar la mente va a ser esto, vuelvo a repetir, no se sientan mal si no lo logran en una primera instancia. Yo les voy a pedir el vaso de agua, les pedí uno para que tomen y el otro es, si no tienen problema meter el dedo y mojarse, se van a mojar los bigotes cuando yo les diga. Mojarse los bigotes. Nosotros en esta zona de los bigotes, ¿sí? Tenemos muchas conexiones nerviosas, ¿sí? Que están prácticamente a flor de piel, sensibles, porque no es un lugar, ¿sí? Que nosotros comúnmente tengamos, ¿sí? Como si fuese el brazo. ¿Sí? Hay zonas que son más sensibles que otras porque están más expuestas. Esta zona de acá, sobre todo, influye muchísimo en la respiración. ¿Sí? Recuerden que la manera más rápida de llegar al cerebro es a través del olfato, ¿sí? Entonces, es una conexión muy directa que tenemos al cerebro. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Yo los voy a guiar, esto sirve muchísimo, en una primera sesión. Cuando ustedes, si ustedes van a atender, ¿no? Y se encuentran con un consultante que viene a 1000, que te dice, no, venía rápido porque el colectivo, porque me pasaba esto, me pasaba aquello, y porque justo quiero llegar y 1000 obstáculos en el camino para poder llegar, ¿sí? Esa persona viene súper cargada. Y muchas veces le va a costar bajar los cambios, ¿sí? Entonces, como primera instancia, le decimos, bueno, tranquilo, no te preocupes, vamos a hacer una relajación, vamos a desconectarnos del trabajo, vamos a desconectarnos de todas estas movidas que tenés en el camino, obstáculos y demás, vamos a quietar la mente. Que los pensamientos no nos invadan, que no quiere decir que no tengamos. Lo que no vamos a hacer son focos en esos pensamientos, ¿sí? Hasta lograr poner la mente completamente en blanco. Yo voy a ver si puedo poner un poquito de música al principio para que ayude un poquito para más que nada la conexión. Y luego, sin música, sin nada. A mí me da muchísimo resultado en la terapia, yo les voy a explicar por qué. Me ha pasado de muchas veces de consultantes venir súper eufóricos, histéricos, ¿no? Por situaciones que están atravesando y encima porque les costó un montón llegar el autosabotaje,
¿sí? Como primera instancia. Se les dificultó muchísimo de llegar a la consulta. Y cuando llegaron se encontraron con un montón de obstáculos, entonces súper exaltados. Primera instancia, bajar todo ese cambio, ¿sí? Para dejarles un cambio justamente para que podamos tener una... Esperen que estoy poniendo meditación. Para lograr ese ambiente seguro que necesitamos para la terapia, ¿sí? Porque si no, el ambiente no va a ser seguro. Bueno, se van a poner en una posición cómoda, relajadas. No sé si... Ahí está. Bueno. Van a respirar profundo. Van a hacer la respiración por la nariz. Y van a exhalar lentamente por la nariz. Inhalo y exhalo lentamente. En esta relajación voy relajando mis hombros. Voy relajando mis piernas. Voy relajando mis glúteos, mis pantorrillas. Lentamente empiezo a sentir que mi cuerpo comienza a relajarse. Inclino levemente la cabeza hacia abajo, levemente, apuntando la pera al ombligo, levemente. En boca cerrada, dientes entreabiertos, dejo caer la lengua en el piso de la boca, lentamente. Mientras respiro por la nariz y exhalo lentamente por la nariz. Si tengo pensamientos, los dejo pasar. Estoy completamente relajado, relajada. Lentamente voy entrando en un silencio total, donde mi mente se comienza a aquietar. Simplemente la respiración que ingresa por la nariz y sale lentamente por la nariz.
Ahora voy a tomar mi dedo, voy a mojar el dedo y voy a pasarme el agua por los bigotes. Sobre el área superior del labio. Entre la nariz y el labio. Me mojo bien esa zona y la dejo bien mojada. Y simplemente respiro. Inhalo profundo. Y exhalo lentamente. Inhalo. Y exhalo lentamente. Mi mente comienza a quietarse. Inhalo y exhalo lentamente. Mi mente empieza a ponerse en blanco. Vacío total. O al menos tu mente se siente relajada si todavía no lo pudiste lograr. No te esfuerces. Deja que simplemente ocurra. No esfuerces a que pase. Deja que tu cuerpo solo lo haga. Relajo. Inhalo. Y exhalo. Presto atención en este cambio de humedad que ingresa por mi nariz. Presto atención en la respiración. Esto va a permitirme salir de los pensamientos y lentamente poner mi mente en blanco, sin pensamientos. No pienso en nada. Simplemente estoy aquí y ahora. Que el silencio no los asuste. Que el silencio no los quite de eje. Van a escuchar silencio. Aquietamos esa mente. Calmamos nuestro sistema. Regulamos nuestro sistema. Silencio. Para ir volviendo lentamente al aquí a la hora, vamos a hacer respiraciones en 3 tiempos. Inhalo en 3 tiempos. Contengo 3 tiempos. Suelto 3 tiempos. Inhalo. Contengo. 1, 2, 3. Suelto. 1, 2, 3. Inhalo. 1, 2, 3. Contengo. 1, 2, 3. Suelto. 1, 2, 3. Suelto. Inhalo. Último. 1, 2, 3. Contengo. 1, 2, 3. Suelto. 1, 2, 3.
Respiro normal. Lentamente voy volviendo a la conexión. El aquí y el ahora. Lentamente empiezo a mover mis hombros, mi cuello de manera circular, lentamente. Van a tomar el vaso de agua y cada uno a su ritmo y a su tiempo va a ir abriendo los ojos y volviendo al aquí y al ahora, lentamente. Bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Cada uno despacito, se va volviendo lentamente. Sacudan los brazos para volver a conectarse al aquí y a la hora. Sacudan los brazos, muevan las manos, muevan los pies. Sacudir me permite salir de ese estado, ¿sí? Bien. Olguis, ¿cómo va? ¿Cómo fue? Todo bien, lindo, Bien, apacible. perfecto. ¿Pudiste aquietar la mente o llegaste a la relajación? Ahí estaba en ese estado hasta que un gatito pasó por arriba, entonces ya se me Sí, acabó te el salió estado. te sacó Suele pasar, suele Vamos, pasar. Sí, volver, o sea, tratar de volver y bien. recuperar. Lo que pasa es que a veces en primera instancia es difícil lograrlo, ¿sí? Y no es que lográs un estado sostenido, es un estado nomás, ¿sí? No es que vos lográs un estado de decir, bueno, estuve 5 minutos con la mente en blanco, imposible. Pero sí no. logré un lapsus, ¿sí? De milisegundos, que para el cerebro es un montón, Sí, sí. No, eso sí lo ¿sí? logro. Con la Sí, mente sí. en blanco, ¿sí? Sin pensamiento, nada que me perturbe en el camino, ¿sí? Eso se logra, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, no es sostenido en el tiempo, ¿sí? Es muy difícil poder sostener una mente en blanco durante mucho tiempo, ¿sí? Me sirvió mucho una vez, cuando recién empezábamos así, Sí, que dijiste que los murmullos o los ruidos continúen mi relajación, o sea, como que claro, sí, tenés no, razón, sí, como si fueran nubes que pasaban, son nubes sí, que pasan. Y así como vivimos nosotros bajo un techo de nubes que pasan y no nos damos cuenta y no estamos atentos a ver cómo pasan, salvo que nos pongamos a observar las nubes, pero es un hecho que pasa cotidianamente y que nosotros seguimos sin estar atentos a cada uno de sus pasos. Entonces me claro. sirve mucho a mí eso para cuando me toca hacer así ese silencio interior, aunque sea una cuestión de segundo, me sirve. Lo voy a incorporar de vuelta en la próxima. Sí, sí, Y siempre así, digo esto. Si hay como ruidos exteriores o algo, los dejamos pasar, dejamos aquietamos. pasar eso, lo dejamos Es como que pasar, damos una orden, sí, claro. sí. Entonces pasan de largo, No no me perturban ni interrelacionan, me desconectan. no me interrelacionan conmigo. Pasa. Claro, pasan. Me cuida Sí, mucho, mira. es verdad. Bueno, eso no lo dije hoy, pero sí lo suelo decir, sí. Usamos mucho en meditación esto, porque a veces en estados donde hay mucho bullicio, mucho ruido, inclusive vos podés traer tu calma. Sí, De sí. eso se trata, lograr esa calma en esos estados donde hay mucho bullicio, mucho murmullo, mucho ruido, ¿sí? Y vos necesitas que tu mente
se aquiete, se calme ante determinadas situaciones. Claro, Entonces yo esa orden es perfecta para el inconsciente. Sí. tengo esa posibilidad, ¿no? Yo regulo los ruidos en casa. Entonces, Claro, siempre trato de tener las cosas en volumen bajo, porque son agresiones. Ya nos sí. agregó el ambiente, entonces, bueno, en mi casa tengo la posibilidad de aquietar los sonidos, los volúmenes, bajarlos. Y por ahí viene Claro, viene es una acelerada. práctica, ¿eh? Es una Y habla práctica, ¿eh? rápido, habla rápido y con volumen alto, le digo, calmate, despacito, no. Lo que pasa es que esa persona que viene de afuera viene con toda su situación, Claro, su viene con estrés, todas las sus cosas. movimientos, ¿sí? Y vienen a un ambiente donde vos estás en calma, entonces ese estado alterado de la persona, que para la persona tal vez sea común, porque vive a 1000 todo el día, se Ujú. nota, se nota. Y este ejercicio, para nosotros los que atendemos a consultantes, es Claro, ideal, es sí, ideal, como primera base, o sea, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado, un gusto de conocerte. Hacemos el aquietar la mente prácticamente, porque eso claro, le va a permitir también al consultante poder conectarse desde un lugar diferente y no desde el estrés, desde el ruido interno y externo que viene cargado de todo un día, ¿sí? Con situaciones que inclusive pueden ser más o menos complicadas o no, ¿no? Entonces, pero son situaciones. Y vos ves que la persona viene y vos decís, wow, ¿cómo estamos? ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo que hace es eso, cuando, aquietarlos. cuando trabajaba, soy docente de primaria, entonces Ujú. siempre tuve grados chiquitos y son muy bulliciosos y vienen totalmente enganchados del recreo. Entonces yo le decía, "Bueno, ahora nos sentamos un ratito, respiramos 3 Claro. veces y estamos listos para comenzar". Recuerden Porque, siempre esto, el que tiene el poder de aquietar la mente es la respiración, es el único. Es el único. Es el único que tiene el poder de aquietar la mente, la respiración. ¿Sí? Entonces, si nosotros dominamos nuestra respiración, les puedo asegurar que aquietamos nuestra mente. Sí, sí, así es. y hago un Bien. recurso que también me sirvió porque los chicos son muy sensibles, pero también se enganchan fácilmente. Es de Claro. tener un peluche chiquito Ujú. y de acariciarlo, porque eso de acariciar algo suavecito es como que Ujú. también, Ahora además se de usan unos caracoles hechos de tejido, ¿no? Un caracolcito que se mete en la casita y sale. Cuando el niño está muy, muy, muy exaltado, aprieta el caracol, ¿sí? Y sale el peluche, caracol de adentro de la casita, que eso significa que no está seguro dentro de casa, ¿sí? Entonces sale. Cuando el niño se le empieza a reducir el estado de ansiedad, ¿sí? Deja de comprimir la casita del caracol, el caracol vuelve a entrar a la casa. claro, ahí está seguro. Ahí está seguro. Entonces siempre se busca regular el niño la emoción diciéndole que dentro de casa, de la casita del caracol, hay seguridad y fuera no. Entonces lo que hace el niño es cada vez aprende a regular para no sacar al caracol de su seguridad. Claro, ¿Sí? Entonces empieza a regular la emoción. Entonces ya no tiene ese estado de emociones alteradas. Empieza a poder regularlo. Es una manera que tienen para empezar a aprender. Se hace de tejido, tipo amigurri se dice, ¿no? amigurumi. Amigurumi. Bueno, tipo de amigurumi, pero con el caracolcito que entra y sale. Ujú. Son muy lindos para trabajar las emociones. Montessori tiene una pelota de De estímulos ansiedad, sí. para la ansiedad. Claro, bueno, esta sería, digamos, sí, un tipo Montefiore, pero es más que nada para regular las emociones. Lo pueden usar los adultos también. Sí, sí. Sí, Ujú. sí, así es. Gracias, Olguín. Oris, Yo nunca escuché tanto pájaro en mi... Pero sí, se sí, un despertaron todos momento, los sí. pájaros. Todos los pájaros me estaban haciendo un concierto, pero padrísimo. Pero Bueno, sí, bien. como dice Olga, sí, un momentito, cuando dejó de tocar la música, ahí me quedé así como que
como que se fue todo. O sea, no hay silencio, no hay nada, pero Claro, rico. vacío. Y ya Sí. conforme fue pasando los pájaros, concierto a todo lo Aparecer que en el da y ahorita concierto. ya ni los escucho. Claro, sí, es un vacío lindo, chicos, no es un Lindo, vacío sí. desafiante, es un vacío de Sí, lograr como relajar tu mente, ¿no? Tu cuerpo. tranquilidad. Claro, sí, sí. Y es un ratito muy chiquito, tampoco, vuelvo a Sí, repetir, sí. no podemos sostener mucho tiempo en blanco nuestra mente, ¿sí? Eh, milisegundos ya es demasiado, ¿sí? Sí, sí. Así es, Ori, gracias. Estuvo muy ¿Vero? rico, gracias. No, nada. ¿Vero? Yo todavía estoy relajada. Perfecto, me parece excelente. Después de ahora, a dormir. Ajá, Es con esa ay, sí. intención, es con esa intención. Estoy como así en, no sé, en Bavia. En Zen, modo Zen. Sí, está bueno, está Ajá. bueno. Sí, esto háganlo todos los días si pueden. Practiquen el arte de poder poner esta mente en blanco. Vuelvo a repetir, no tienen que lograr sostenerla. No, es ese instante. Ese instante, ¿no saben ustedes cuánta neuroplasticidad, cuántas sinapsis buenas y saludables hicieron? Un montón, un Ujú. montón. Porque es un milisegundos, no se maneja como el tiempo nuestro. Milisegundos es un montón, porque es imposible quitar la mente, decían. Pero sí se puede, sí se puede. Bruce Lipton lo pudo comprobar, ¿sí? Sí, sí. Y es maravilloso, maravilloso. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir su experiencia. Si no, los libero. Bueno, cualquier cosa lo pueden comentar en el grupo, lo pueden hablar por privado. Nadie está obligado a exponer, ¿sí? Así que bueno, nada, espero que si hay alguna duda o algo, cuando revean o vuelvan a leer, ¿sí? Yo igualmente, está en la plataforma ya, pero igualmente lo voy a subir al grupo con el Drive, ¿sí? Porque hay personas que pueden acceder a la plataforma y hay otras que se les dificulta. Para que no haya ningún inconveniente y todos tengan el material, también lo voy a subir al grupo, ¿sí? Pero si Ah, ustedes bueno. quieren ya, entran en la plataforma, ¿sí? Ajá. En la Bien. plataforma está todo el PDF listo para que ustedes puedan descargar, tanto el material que viene en la pantalla como el PDF que pertenece al manual, ¿sí? Así que bueno, de mi Bien. parte, hasta aquí hoy. Así que bueno, gracias infinitas y bueno, nos vemos en la semana quienes están en terapia de pareja, que recuerden que esta es la 5ª clase, pero les regalé una más, ¿sí? Así que tienen otro miércoles más y ya terminan lo que es terapia de pareja, ¿sí? Así que bueno, el que quiere lo puede ver grabado, me la pide. Recuerden que es gratuita, ¿sí? Hasta ahora no recibí ninguna petición, pero es Bien. gratuito, ¿sí? El que quiere lo puede ver grabado. Después, si quieren el material, sí tienen que abonar,